De pronto, mi sobrino apareció de repente mientras no podía dormir, así que encendí la televisión para distraerme. Pasaban de las 2 de la madrugada cuando, incapaz de dormir a pesar de dar vueltas en la cama, opté por levantarme y tomar un vaso de agua. Las luces de la habitación continuaban iluminando. Así fue. En esa misma noche mi primo Carlos determinó que David se mudaría a mi casa temporalmente. Al conocer lo ocurrido, una profunda tristeza invadió mi corazón. Su esposa le había engañado y su universo se había derrumbado por entero. Tras largos años de estar casados, David se encontró con una sorpresa inesperada y desagradable. El hijo de Carlos se encontraba en una situación difícil y no podía afrontarla. Carlos suplicó insistentemente que aceptara, expresando: «Elena, te lo ruego, David necesita un instante de calma». No conocía a David previamente, sin embargo, era claro que su incomodidad estaba relacionada con una dama. En nuestra familia hemos vivido múltiples desgracias. Hace 7 años, sufrí la pérdida de mi esposo Ricardo, quien falleció de forma repentina a los 60 años debido a un ataque al corazón. De repente, nos encontramos construyendo la casa perfecta que debía estar lista en 12 meses. Sin embargo, al día siguiente, todo se detuvo. La marcha de Ricardo transformó por entero mi vida. Me encontré solo y desde hace bastante tiempo he sentido este vacío en mi ser. No obstante, en estos tiempos la soledad me ha impactado de forma más profunda. La noche pasada resultó ser una de esas experiencias que quedarán grabadas en la memoria. ¿Estás lista? Esta historia no es convencional. Se aborda la difuminación de límites, las emociones desenfrenadas y los susurros silenciados de una revelación que anhela salir a la luz. Cada momento de esta vivencia tiene la capacidad de provocar emociones intensas en tu ser, descubriendo sensaciones escondidas y poniendo a prueba tus propios límites. Si este es el tipo de historia que has estado deseando escuchar, no dudes en seguir adelante. Haz clic en el botón para registrarte y asegúrate de activar las alertas. Tu apoyo es de un valor incalculable para mí. Con tranquilidad me dirigí hacia la sala. A escasa distancia, pude ver a David sentado, deleitándose con una película romántica en la televisión. En ese momento, lo que más me importaba era asegurarme de que David se sintiera tranquilo durante su estadía. No obstante, ignoraba por completo que el destino guardaba otros planes. Diversos obstáculos se presentaban y con tan solo una acción se podría cambiar por completo la circunstancia. David se giró hacia mí y me cuestionó si yo fui la causa de su despertar. La expresión vocal reflejaba tanto incertidumbre como un intenso deseo de hallar paz interior. Estaba de pie con mi camisón, aunque en realidad eso no tenía relevancia. En ese instante, viví una sensación de estar solo que era completamente nueva para mí. Sin emitir sonido alguno, le obsequié una sutil sonrisa. He venido solo a buscar un poco de agua. En ese momento, una intensa soledad se apoderaba de mí, anhelando que ese instante perdurara para siempre. Tal vez pasar tiempo con David podría ayudar a que la noche se percibiera menos solitaria. Tal vez ver una película juntos podría recordarnos que hay aspectos habituales en mi día a día, y que la calma aún es posible. David propuso a su acompañante que se sentara a su lado en el sofá, sugiriendo disfrutar juntos de una película. Decidir eso no me resultó difícil. Quería gozar de una velada reconfortante, con un toque especial. Me senté a su lado. Al comenzar la película, me costaba concentrarme por completo en lo que estaba pasando en la pantalla. Dentro de mí habitaba algo que no lograba comprender. La presencia de David, la forma en que este extraño estaba sentado a mi lado, la ligera inquietud en su manera de hablar, todo daba la impresión de tener un ambiente diferente. Mientras veía las escenas románticas de la película, notaba que mis ojos se apartaban del monitor. Por un momento, la imagen de la pareja acercándose en la pantalla me trajo a la mente memorias que pensaba haber superado. Luego, de manera involuntaria, giré la cabeza ligeramente y rocé el brazo de David. Salió con rapidez. «Perdona, ¿hay algo en lo que pueda asistirte?». Un grito se me escapó mientras evitaba enfrentar la situación con la mirada. No fue mi intención. David guardó silencio por un instante. Posteriormente, asintió ligeramente y dijo: «Está bien, no hay inconveniente». No obstante, en ese momento la separación entre nosotros pareció disminuir de alguna manera. La película seguía en pantalla, pero todo lucía diferente. Ni David ni yo podíamos encontrar paz genuina en ese instante. Aunque estábamos cerca físicamente,
la sensación de un hueco en nuestro interior parecía dificultar nuestra unión. Esa noche se convertiría en un recuerdo imborrable para él, marcando el comienzo de algo inesperadamente complicado. Ese momento fue el comienzo de un cambio inminente en todas partes. La noche había tomado un rumbo inesperado. Mientras nos encontrábamos en el sofá disfrutando de una película romántica, me resultaba imposible contener la fuerte atracción que experimentaba hacia David. Aunque llevaba puesto mi camisón, al encontrarme con otro hombre después de tanto tiempo sola, experimenté una creciente tensión que era imposible de ignorar. La presencia de David no generaba un ambiente acogedor, lo cual me hacía reflexionar sobre ciertos aspectos. Tal vez, a causa de su prolongado aislamiento, la proximidad con otro hombre de esa manera provocó una reacción en su ser. Era complicado y poco familiar, lo cual le dificultaba su comprensión. Definitivamente, sentía una emoción. Esa noche, todo comenzó a aclararse. Evitemos perder la concentración. Pasé toda la noche dando vueltas. La falta de sueño me condujo al amanecer. Al día siguiente, decidí colocarme frente al piano para deshacerme de la inquietud que me embargaba. Durante casi 7 años, estuve solo y cada mañana deseaba vivir cierta rutina en mi día a día. El piano se convertía en un fiel amigo del pasado, que me ofrecía calma y me recordaba a Ricardo. Mientras mis dedos danzaban con elegancia sobre las teclas, deseaba que esta mañana también me trajera algo de alivio. En ese instante, escuché un sonido afuera. Una silueta oscura apareció frente a la ventana. Por la mañana, David paseaba por la ciudad. Al principio, no lo noté, pero al escuchar la música en el aire, abrí la puerta principal y entré. Seguí tocando sin darme cuenta de que estaba allí, hasta que de repente lo vi inmóvil, observándome detenidamente. En un momento, mis dedos se enfriaron repentinamente y la ansiedad en mi ser volvió con más fuerza. No obstante, David me regaló una sonrisa como si todo estuviera en perfecto orden en el universo. Mostró su asombro ante lo que acababa de presenciar. Estoy muy agradecido. Sin duda, este regalo de cumpleaños ha sido el más especial que he recibido hasta el momento. Vive una avalancha de emociones en un breve momento. Cuando David llegó, la habitación experimentó un cambio notable, como si hubiéramos entrado en un sitio completamente diferente. Posteriormente, expresó unas palabras con una calma y sinceridad que nunca antes había notado. La declaración que acabo de realizar es cierta. Encontrarte, aunque haya sido por un breve momento, ha sido la experiencia más gratificante que he tenido en mucho tiempo. ¿Sabías que hoy estoy conmemorando mis 40 años de vida? Rápidamente noté cómo esas palabras afectaron mi interior. Desvié la mirada tratando de dominar las emociones agitadas por lo amable de su halago. En ese momento exacto, viví una emoción única que me hizo percibir menos soledad, como si algo en mi existencia estuviera empezando a cambiar tras un largo periodo. Después de experimentar intensas emociones por la mañana, me encontré esperando ansiosamente la llegada de la noche. Al saber que David alcanzaba los 40 años, sentí la urgencia de llevar a cabo una iniciativa, cualquier gesto que pudiera hacer que su día fuera especial y a la vez excepcional. Incluso tuve un pensamiento y me giré hacia él. Consulté a mi amigo Drenaje si hoy era su día especial. Así que, vamos a celebrar. ¿Qué opinas de deleitarnos con un poco de vino y compartir un postre esta noche? David me sorprendió con una sonrisa inesperada. Con una chispa pícara en sus ojos, insinuó que la noche podría tomar un giro divertido si se le presentaba la oportunidad. Tras hacer una pausa fugaz, prosiguió con una sonrisa sarcástica. No obstante, hay una condición. Necesito que vuelvas a tocar una melodía en el piano para mí. Es imposible evadir esa circunstancia. Intenté aliviar un poco la ansiedad que sentía, entre risas. Está bien. He dado una respuesta. No obstante, solo si abrimos una botella de vino de alta calidad y hacemos un brindis adecuado. El impacto de esa corta conversación fue mayor de lo que estaba dispuesto a admitir. En mi interior, las emociones se agitaban, aunque opté por no prestarles atención y convencerme de que simplemente quería que todo pareciera tranquilo esa noche. La ocasión era solo una reunión modesta para celebrar un cumpleaños, una fiesta simple, sin más. No obstante, las expresiones de David resultaron tan coloquiales como sorprendentes, lo que me dejó totalmente desconcertado. Con la misma expresión pura en sus ojos, me preguntó cuántos años tenía. ¿Cuál es tu edad? Tengo 45 años. Por un momento, permanecí sin moverme.
Siempre había procurado conservar una actitud juvenil, por lo que fue una grata sorpresa recibir un elogio tan genuino. Fue inevitable que una sonrisa se dibujara en mi rostro. Contesté minimizando la relevancia del asunto, a pesar de que me resultaba difícil ocultar la ligera emoción que sus palabras generaron en mi interior. Experimentaba la sensación de ser alada en dos direcciones contrarias, atrapada entre la gentileza que me rodeaba y la tormenta de emociones que luchaba por dominar. Cuando llegó la noche, David y yo ya habíamos abierto nuestra botella de vino y nos habíamos preparado para celebrar. Mientras hablábamos, nos acercamos más. La amabilidad que demostraba y su disposición para escucharme creaban un ambiente de comodidad. Había un vínculo único entre nosotros, una conexión sincera comenzó a florecer entre nosotros. Una voz en mi interior me instaba a enfrentar la situación como si fuera una noche normal y corriente. En ese instante, David levantó su copa, me regaló una sonrisa y de forma juguetona hizo una pregunta, todo ello reflejado en su mirada llena de vitalidad. ¿Cuándo vas a traducir algo para mí? Es obvio que no podrás evadirte. Tras un breve momento de duda, se produjo una respiración profunda antes de aceptar y dar luz verde a la propuesta. Me senté frente al piano y dejé que la música fluyera de nuevo, anhelando calmar la tormenta que se desataba en mi ser. Sin embargo, al recibir cada comunicación, notaba que algo cambiaba, como si me estuvieran acercando más a esa persona. A pesar de sumergirme en la música, encontraba consuelo en la forma en que la disfrutaba, en la manera en que la apreciaba como algo fundamental en mi existencia. Lo que pensé que sería una celebración modesta, resultó siendo algo completamente inesperado. En ese momento, sintió una familiaridad que había estado ausente durante un largo periodo, algo genuino. Mientras mis dedos se deslizaban por las teclas, una sensación de desconcierto se apoderó de mi mente al oír cada nota, generando una respuesta inesperada en mi ser. David apenas susurraba en mi mente, mientras sentía como mi corazón y mi mente se distanciaban lentamente. Estaba tan confundida que no pude reconocer cuándo debía parar. Mientras mis manos descubrían, instintivamente, una melodía inédita, de pronto, David se aproximó a mí y las colocó suavemente sobre las mías. Con una voz delicada pero segura, le dijo lo excepcional que era como mujer y lo maravilloso que era su manera de tocar el piano. Las palabras que dijo se quedaron grabadas en mi cabeza, generando una extraña sensación de ausencia. David colocó su mano sobre la mía en señal de consuelo, me brindaba estabilidad incluso en situaciones de desequilibrio emocional. De manera calmada y tranquilizadora, le hizo notar que se encontraba cansada. Vamos a sentarnos en el sofá un instante, que tengo algo muy especial que quiero enseñarte. Con suavidad, David me llevó hasta el sofá. No conseguía entender la situación, pero en ese momento algo parecía tener una profundidad sorprendente. Al sentarme, mis pensamientos no dejaban de dar vueltas. Posteriormente, David regresó al piano. Vi cómo sus manos se movían con habilidad sobre las teclas y de repente tocó la melodía que más me gusta. La reconocí al instante. Por un largo periodo, esa canción ocupó un lugar especial en mi corazón. Siempre conseguía conmoverme profundamente. Al empezar a tocar, mi corazón se aceleraba, cada nota traía recuerdos que preferiría no enfrentar. Mientras estaba sentado, me sumergí en la música que llenaba la habitación y despertaba sentimientos en mi ser. Después de un rato, me fue imposible quedarme en mi asiento. La música que escuchaba me animó a ponerme de pie como si me estuviera llamando. Me dirigí hacia el ritmo calmado, tratando de calmar la tormenta que bullía en mi ser. Cuando me acerqué a él y estuve a su lado, me sentí insegura sobre qué hacer. Interrogué con un tono tembloroso acerca de tu destreza en la materia, al mismo tiempo que procuraba ocultar la rapidez con la que latía mi corazón. Estás tocando la canción que prefiero escuchar. Mis palabras flotaban en el ambiente, reverberando en la habitación, mientras mis emociones chocaban en mi ser. Pregunté en un susurro quién eras realmente, David. ¿Comprendes verdaderamente mis palabras? Nunca antes había sentido estas emociones de esta manera. Experimentaba una abrumadora sensación, con un cúmulo de emociones que me desconcertaban, provocando tanto excitación como miedo y felicidad simultáneamente. Nuestros ojos coincidieron mientras estábamos tan cerca que podía sentir cómo respiraba. Al cruzar mi mirada con la suya, sentí como si me adentrara en un mundo nuevo, donde el tiempo se detenía por entero. Su mirada hacía que mi corazón latiera más rápido y me sumergía en una agradable sensación de calidez. En ese momento, daba la impresión de que solo existíamos nosotras dos en el mundo entero,
todo adquiría un significado único. En ese momento, todo a nuestro alrededor desapareció y parecía que solo existíamos nosotros dos, cambiando por completo la forma en que veíamos las cosas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, por un breve momento, el resto del mundo desapareció. De repente, la confusión, el miedo y los pensamientos inquietos desaparecieron, dejando solo a David y a mí presentes. Me ayudó a sentarme con gentileza, mostrando preocupación, brindando firmeza sin aplicar fuerza. Mis pensamientos se enmarañaban y no podía discernir si era a causa del vino o de las emociones que me embargaban. Dudaba de mi capacidad para mantenerme erguido sin el apoyo de David. Gracias a la intensidad de su mirada, me sentía aún más unida a él, incrementando la sensación de proximidad. En ese momento, su afecto y la tranquilidad que me transmitía me otorgaron firmeza en medio del desconcierto. Con dulzura, me sugirió que me calmara y me llevó hasta el sofá. Las palabras que dijo me transmitieron calma, y al sentir sus manos en mi cintura, una mezcla de emociones difíciles de explicar surgía en mí. Al sentarme, sus manos permanecieron inmóviles por un breve momento, y una vez más, nuestras miradas se encontraron. Mi mente estaba confundida en cuanto a mis pensamientos y sentimientos. Aquella noche, el afectuoso contacto fue sumamente significativo, generando una sensación de fortaleza que resultaba imposible de expresar con palabras. Esa noche en el sofá se convirtió en una de las veladas más emocionantes y memorables que he vivido. Los sucesos ocurrieron tan rápido que apenas pude entenderlos antes del amanecer. Al levantarme, me paré y me encaminé hacia la sala. Desde la cocina llegaba el olor del café, despertándome de mi letargo matutino. Encontré a David sin camisa, preparando la bebida caliente. Su presencia continuaba irradiando energía y vitalidad desde la noche anterior, claramente perceptible para mí. Al evocar la noche anterior, una extraña emoción invadió todo mi ser. En el piso, aún se encontraban esparcidos mi bata y mi ropa interior. El mero recuerdo de eso me provocó ansiedad, pero al mismo tiempo me inundó de alegría. Reflexionar durante la noche solo incrementó mi desconcierto. ¿Qué desenlace se podría esperar de la situación en ese instante? ¿Cómo podría iniciar el abordaje de esta circunstancia? No obstante, algo resultaba claro. Jamás había sentido una conexión tan única como la que compartíamos. Anoche, viví una sensación que parecía ser el comienzo de algo que podría cambiar mi vida para siempre. Desde la cocina, David giró hacia mí con una expresión amable y una sonrisa cálida. En nuestro ambiente, reinaba un silencio lleno de palabras no expresadas. Mientras estaba allí, observándolo detenidamente, trataba de entender la situación y descifrar sus sentimientos. La escena era un caos total, totalmente desorientado acerca de cuál sería mi siguiente movimiento, sin tener claridad sobre cómo continuar. En ese momento, su semblante denotaba confusión, se sentía completamente atrapada, mientras notaba un cambio en desarrollo, sabiendo que era inevitable detenerlo. Mientras se encontraba en ese sitio, al igual que Elena, solo sentía una mezcla de emociones y confusión que la invadían. No conseguía entender absolutamente nada. Los sucesos avanzaron rápidamente. Al ver mi vestimenta desordenada en el piso, decidí inclinar la cabeza ligeramente después de cerrar los ojos por un instante. La complejidad de la situación hacía que le resultara imposible comunicar sus ideas, y mucho menos sus sentimientos. Sin demora, me levanté y me dirigí al baño. Sentía la necesidad imperiosa de darme un baño. Sentía la urgencia de despejar mis pensamientos, alejarme del torbellino emocional en el que estaba inmerso. Mi bata y mi ropa interior se mantuvieron en su posición correcta. El desorden no me incomodó en lo más mínimo. Mi único anhelo era sumergirme bajo la reconfortante caída de agua caliente para escapar del caos, aunque fuera por un breve momento. Al salir de la ducha y envolverme en una toalla, la puerta se abrió inesperadamente. En ese sitio, David permanecía erguido. Por un momento, me quedé sin moverme. Los dos se quedaron sin moverse. Hubo un intenso cruce de miradas entre nosotros, un contacto visual que parecía congelar el tiempo. Estaba en duda acerca de qué ruta seguir. En mis ojos se podía ver con claridad la mezcla de confusión y emoción que sentía en ese momento, revelando mi vulnerabilidad y total exposición. A pesar de la situación, las palabras seguían saliendo sin freno, sin posibilidad de contenerlas. Manifesté con un ligero temblor en mi voz mi desconcierto ante la situación actual.
Aunque somos conscientes de la seriedad de la situación, nuestra actividad actual parece desenvolverse como en un estado de ensoñación. David se aproximó más hacia mi posición. Resultaba claro que en su mirada se podían apreciar distintos sentimientos contrapuestos. Ninguno de los dos sabía que les aguardaba en el porvenir. En ese momento, sentía la necesidad de comunicar algo, sin embargo, las palabras se negaban a salir. David comunicó con un leve temblor en su voz que el café ya estaba listo. Al observarlo, me di cuenta de la escena caótica pero sorprendentemente hermosa que tenía frente a mis ojos. No pensaba en lo que vendría, simplemente me dediqué a disfrutar el momento presente. Mientras disfrutaba de mi taza de café, la inquietud en mi corazón seguía presente. Mientras compartíamos asiento, David y yo nos observábamos mutuamente, recordando los sucesos que habían ocurrido entre nosotros. Los sucesos avanzaban tan velozmente que me resultaba difícil seguir el ritmo. ¿Qué acción habíamos realizado previamente? ¿Qué sentimientos experimentamos? Quería encontrar las palabras precisas para dar sentido a la situación, pero me resultaba imposible hallarlas. David comenzó a hablar con mucha emoción, admitiendo que lo que sucedió entre él y Elena fue un error total. ¿Cómo pudimos permitir que esto ocurriera? En su mirada se reflejaba el pesar, pero también se notaba un destello de comprensión. Tanto ella como yo éramos plenamente conscientes de que la situación se había salido de control. ¿Vale la pena que nos pongamos tristes por esta situación? Nunca deberíamos haber realizado esa acción. Hubo un instante de quietud. Tras un lapso de desorientación mental, pude comunicarme de manera precisa. A pesar de que los eventos se desarrollaron rápidamente, la situación no fue la apropiada. Se ha dado rienda suelta a la complicación de las circunstancias, y al analizar la situación en retrospectiva, todo esto parece carente de coherencia. Manifesté que fue un error que perjudicó a ambas partes. En mi interior llevaba un peso, pero me reconfortó saber que ambos habíamos sobrepasado un punto de no retorno. Hubo un breve momento en el que David se mantuvo en silencio, con la mirada fija en el suelo. Luego, sus ojos se fijaron en mí. Con firmeza en su tono, pero con calma en sus palabras, propuso olvidar por completo lo sucedido. Elena. Creo que es importante que los dos pongamos fin a esta situación para el bienestar de ambos. ¿Qué ventajas traería consigo prolongar esta circunstancia? Especialmente cuando la situación ya se ha vuelto incontrolable. Es imprescindible que contemos con mayor autonomía mutua. Al oír esas palabras, algo en mi ser resonó con gran fuerza. Tenía razón al continuar con esta decisión. Sería dañino para ambas partes. Asentí con la cabeza y tomé una profunda bocanada de aire antes de dar mi respuesta. Podría ser la alternativa más conveniente. Si optas por ello, puede ser apropiado comenzar por esa opción. Quizás sea la opción más ventajosa para ambos. David asintió con firmeza en su expresión. Expresó la necesidad de realizar dicha labor. Es lo correcto para ambas partes. Guardamos silencio durante un breve lapso, contemplándonos el uno al otro. En ese momento, los dos nos dimos cuenta de lo importante que era la decisión que debíamos tomar. Admitir que lo sucedido en esos momentos oscuros fue solo un error. Reconocer esa realidad podría ser el primer paso para corregir la situación. En lugar de tirar el uno al otro de manera complicada, decidimos alejarnos un poco, lo cual parecía ser la única forma de avanzar juntos. Espero que haya disfrutado de la narración que le he presentado. Ha sido muy emocionante este viaje y me ha alegrado mucho poder compartirlo contigo. Para aquellos interesados en escuchar más historias parecidas, les sugiero que se suscriban y activen las notificaciones para ser los primeros en recibir la notificación cuando se publique un episodio nuevo. Los me gusta y comentarios que recibe tienen un valor significativo. Tu forma de pensar y expresar tus sentimientos me llena de inspiración. Recibo un fuerte apoyo de su parte para estimular mi imaginación. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos y nos vemos en la próxima ocasión que comparta una historia.